Buenas tardes a todos, mi nombre es Julieta Marino, soy editora de la agencia de Zafras y Mercado y en el día de hoy vamos a estar analizando el informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, del USDA, sobre los stocks finales y los avances de cosecha para el mes de agosto. Nos van a estar acompañando los analistas técnicos Joaquín Aspiros Arias y Bruno Todone. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Julieta. ¿Cómo va, Bruno? Hola a todos los oyentes. Bueno, un informe que veníamos diciendo, ¿no? En la previa muy importante para Estados Unidos, así fue, con algunos valores dentro de lo proyectado, pero como nos tiene acostumbrados el USDA, algunas perlitas, ¿no? Que se escapan de las proyecciones. Informe interesante para analizar. Perfecto. Bueno, Bruno, si te parece, vamos a pasar a nuestra plataforma Zafras para analizar los datos que trajo el reporte para la soja. Dale, perfecto. Vamos a mostrar los datos de la plataforma. Entonces tenemos que para la soja, para la producción de Estados Unidos para el 2022, en millones de toneladas, la cifra que trajo el reporte es de 123,3 contra el mercado que esperaba 121,7 millones de toneladas. El rendimiento de los Estados Unidos para la campaña de 2022 en quintales por hectárea fue de 34,9, mientras que el mercado esperaba 34,3, una cifra bastante similar. Pasando a los stocks, tenemos que el stock final de Estados Unidos para la campaña 21-22 fue indicado en 6,1 millones de toneladas, mientras el mercado esperaba 6,21 millones de toneladas. Los stocks de Estados Unidos finales para la campaña 22-23 fueron indicados en 6,7 millones de toneladas, mientras el mercado esperaba por debajo 6,2. Los stocks globales finales para la campaña 21-22 fue indicado en 89,7 millones de toneladas, mientras el mercado esperaba 88,9. Finalmente, los stocks globales finales para la campaña 22-23 fueron indicados en 101,4 millones de toneladas, mientras el mercado un poco más pesimista había esperado 99,2. ¿Qué análisis nos trae entonces el reporte para la soja, Bruno? Sí, Julieta, como bien decía Joaquín, informe importante y bueno, esto se vio principalmente en los rendimientos, ¿no? De la soja, como comentamos en el video que hemos realizado con los números pre-WASDE. Parece que los principales estados productores ha pesado su muy buen estado de cultivos y esto se vio reflejado en el WASDE de hoy, ¿no? Con una mejora en los rendimientos norteamericanos, tanto en comparación con lo esperado por el mercado como con el WASDE de julio. Si bien hubo un recorte, un pequeño recorte de 0,4% del área en comparación al WASDE de julio, también observamos de la mano, ¿no? De estos incrementos en los rindes, un aumento productivo de casi de 0,6%, en términos de volumen, un poquito más de 1 millón de toneladas. Y bueno, números también principalmente bajistas, ¿no? Para la soja, con aumentos de los stocks norteamericanos, principalmente por una disminución, ¿no? En las exportaciones de la campaña 21-22, que esto arrastró, ¿no? A los stocks finales de la campaña 21-22 a aumentarlos, ¿no? Y bueno, esto llevó a un aumento también para la campaña 22-23. En términos productivos también un dato importante del informe, un aumento de 1 millón de toneladas para la producción china y un aumento en el procesamiento también de aproximadamente 1 millón de toneladas para Brasil. Muy bien, bueno, entonces ahora vamos a compartir en pantalla los datos que trajo el reporte para el maíz. Perfecto. Entonces tenemos que el USDA de agosto indicó para la producción de Estados Unidos del 2022 364,7 millones de toneladas, el mercado esperaba 365,3. El rendimiento de Estados Unidos esperado para el 2022, el informe indicó 110,10 quintales por hectárea y el mercado esperaba 110,3. Pasando a los stocks, tenemos que los stocks de Estados Unidos finales para la campaña 21-22 fueron indicados en 38,9 millones de toneladas, el mercado esperaba 38,6. Los stocks de Estados Unidos finales
para la campaña 22-23 fueron indicados en 35,3 millones de toneladas, el mercado esperaba 35,1. Los stocks globales finales para la campaña 21-22 fueron indicados en 311,8 millones de toneladas, el mercado esperaba 313,3. Finalmente, los stocks globales finales 22-23 fueron indicados en 306,7 millones de toneladas, el mercado esperaba bastante por arriba, 309,8. ¿Qué podemos analizar entonces, Bruno, respecto al maíz con estos datos que trajo el reporte? Julieta, en cuanto al maíz, bueno, vemos unos rendimientos un poco por abajo, ¿no? De lo esperado por el mercado y también números menores en comparación, ¿no?, al WASDE de julio. Esto sin duda que se ve reflejado en este recorte productivo de casi 4 millones de toneladas si lo comparamos con el WASDE pasado. También hubo un recorte del área, al igual que en la soja, pero fue casi insignificante, ¿no?, de casi 0,1%, que esto también un poco ayudó a este recorte productivo. En cuanto a los stocks finales norteamericanos, vemos una leve mejoría por caída, ¿no?, en el uso de etanol y menores exportaciones de maíz. En cuanto a los stocks globales, finalizaron, ¿no?, con números disminuidos, principalmente porque se esperan recortes productivos, ¿no?, para la campaña 22-23 de la Unión Europea. La Unión Europea, como comentamos, tiene ausencia de precipitaciones y altas temperaturas, que esto sin duda impactaron fuertemente a los cultivos, y se espera un recorte de casi 8 millones de toneladas. Por otro lado, Ucrania muestra un aumento de casi 5 millones de toneladas, que un poco no compensaría estas pérdidas, pero igualmente, ¿no?, estos stocks finales globales muestran caídas, ¿no? Por otro lado, también un punto importante en este mercado del maíz es el aumento que mostró el USDA en su informe WASDE en las exportaciones ucranianas, que las vio aumentadas en 3,5 millones de toneladas. Perfecto, y entonces por último vamos a mostrar en pantalla los datos que trajo el reporte para el trigo de nuestra plataforma Zafras. Perfecto, entonces tenemos que la producción de Estados Unidos de trigo total para la campaña 22-23 fue indicada en 48,5 millones de toneladas, mientras el mercado esperaba 48,8. Los stocks finales de Estados Unidos para la campaña 21-22 fueron indicados en 18 millones de toneladas, mientras el mercado esperaba lo mismo. Los stocks de Estados Unidos finales para la campaña 22-23 fueron indicados en 16,6 millones de toneladas. El mercado preveía un poco más, en 17,7 millones de toneladas. Los stocks globales finales para la campaña 21-22 fueron indicados en 276,4 millones de toneladas. El mercado esperaba arriba, 280,1. Por último, los stocks globales finales para la campaña 22-23 fueron indicados en 267,3, mientras el mercado esperaba 267,8. Joaquín, no sé si querés explicarnos también cómo fueron analizados estos datos. Dale, bueno, como decíamos, ¿no?, también en el informe previo, un informe para trigo no tan crucial, no es uno de los informes más importantes para el cuadro de trigo en el año, sí lo era para lo que es soja y maíz, con los números muy importantes que estuvo dando Bruno, pero bueno, algunos números dan que hablar para el trigo, un trigo que presenta algunos cambios importantes en lo que es el cuadro global, ¿no? Hablamos como punto principal, capaz en el cuadro global, qué iba a decir el organismo respecto a la producción rusa, esta que venía viéndose bastante retrasada respecto a estimaciones previas, y hace algo que no nos tiene tan acostumbrados el USDA, que es hacer modificaciones abruptas, ¿no? Decíamos que venía retrasado, bueno, se pone un poco al día con un fuerte aumento para la producción de Rusia de 6,5 millones de toneladas, ¿no? Entonces es Rusia quien da respuesta un poco a esta ausencia de la oferta por el lado de Ucrania, Rusia poniéndose entonces el uso un poco más al día en las estimaciones.
y un cuadro de trigo a nivel global que, como decía Bruno, con la ausencia del maíz de la Unión Europea, ese fuerte recorte a la baja, va a ser también el trigo, ¿no?, que tenga que dar respuesta a la demanda, un trigo forrajero, ¿no? Se estima un mayor uso, entonces también dando respuesta en los precios. Una correlación con el maíz que continúa también presionado, ahora vamos a ver un poco en gráficos. Pero bueno, otros números importantes, ¿no? Aquí por Argentina recorta un poco la producción en 0.5 millones de toneladas, también aumenta la producción en 3 millones de toneladas para China, misma producción, ¿no?, que para abajo recorta en India, recortando 3 millones de toneladas. ¿Qué pasamos a ver, no? Si lo analizamos en términos totales, bueno, una campaña 22-23 que del WASDE anterior a este WASDE, ¿no?, casi 8 millones de toneladas en lo que es producción, y esto que al alza, ¿no? Y esto que permite, si lo comparamos, ¿no?, entre campañas en el cuadro global, bueno, veríamos de un déficit de producción, ¿no?, una producción menor de la 22-23 respecto a la 21-22, bueno, esta tendencia se da vuelta, ¿no? Pasamos a proyectar un incremento en la producción respecto a la campaña pasada por apenas 360.000 toneladas, podemos decir que estamos en la paridad, pero sí se da vuelta esta tendencia que veníamos mostrando fuertemente. Pero hay que distinguir, ¿no?, por más que en términos productivos sea un poco mayor que la campaña pasada, como decía, casi en la paridad, seguimos estando en una producción por debajo del consumo, achicando esa diferencia, un consumo que por tercera campaña consecutiva, ¿no?, queda por arriba de la producción, y esto nos lleva, claro, a ir ajustando los stocks de los principales países exportadores, también dando un poco de sostén a los precios. Ya transitando la campaña 22-23, cuadro norteamericano, algunas pequeñas variaciones, pero que no son determinantes. Continuamos con un trigo primavera en un muy buen estado, recuperándose fuertemente respecto a la campaña previa, ¿no? Grandes variaciones por el lado de Ucrania, ¿no?, con una producción menor en 13.5, pero que se compensa, ¿no?, con este aumento en términos interanuales de producción del lado de Rusia, casi 13 millones de toneladas más, casi 13.35 millones de toneladas más para Canadá también, que se recupera fuertemente respecto a lo que había sido la campaña pasada, también con esa fuerte ola de calor que se sintió sobre el norte de Estados Unidos y sobre Canadá. Estos son un poco los números, ¿no?, del cuadro del trigo. Entonces vamos viendo un cuadro bastante ajustado, pero que empieza, ¿no?, a, dentro de términos productivos, ser una situación con un estrés un poco menor a la que veníamos hablando, con fuertes recuperaciones. En nuestro encuentro previo nos indicaste que el trigo y maíz tendrían el mismo comportamiento. ¿Cómo reaccionaron hoy los precios? Bueno, para eso, con el diario del lunes, ¿no?, ya estamos a hoy, vamos a pasar a compartir a través de nuestra plataforma de Zafras y Mercado. Voy a venir a nuestra plataforma. Y como solíamos ver, ¿no?, acá en la sección vamos a empezar por trigo, en el mercado de futuro vamos a hacer un gráfico. ¿Qué estamos observando aquí? Estamos observando en el panel superior, ¿no?, un trigo spot de mercado de referencia en mercado de Chicago, posición septiembre, y estamos viendo una variación de minuto a minuto en las cotizaciones del precio, con esta barra negra, ¿no?, que pongo para traer lo que es la previa de la publicación y lo que es el post de la publicación, ¿no? Si vemos una variación en términos diarios, ¿no?, variación respecto a cómo venía el precio, vamos a observar, ¿no?, que el precio, bueno, venía hasta el momento del informe en esta vela bajista, corrigiendo fuertemente a la baja, ¿no? Estamos antes del informe en una relación negativa de 2 puntos aproximadamente en trigo, y cuando llega el informe, ¿no?, vemos en una variación de minutos, aquí por las 13 horas, ¿no?, la publicación del informe, que empieza a corregir al alza, ¿no?, recuperándose un poco, ¿no? Empieza a corregir, no llega a un terreno positivo el trigo para la rueda, pero sí se corrige respecto a la baja de estos 2 puntos. Y en la parte inferior del gráfico vemos un poco lo que me consultabas, ¿no?, en esta relación junto con el maíz, ¿no?, el coeficiente de correlación, marcando, ¿no?, un índice cercano a 1, en 8, en 0.9, esto es una correlación positiva, estamos en una correlación positiva,
ambos precios, ¿no? Corrigiendo en la misma dirección, ¿no? Con una variable alcista, ¿no? Corrigiendo al alza tras el informe en la publicación. Entonces vemos esto que se respeta. Luego del informe está con ambos precios corrigiendo un poco al alza respecto a la publicación del informe, bien claro está, ¿no? Trigo que se sigue como la diferencia ahí entre la variación diaria y la variación minuto a minuto, variación diaria que seguimos estando por detrás de la variación del día de ayer, variación minuto a minuto que empieza a ser positiva tras la publicación del informe. Entonces se respeta con el diario del día lunes un poco la proyección que estábamos viendo, ¿no? En la previa al informe, con estas variables que marcamos para el cuadro del trigo. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, antes de despedirnos, queremos invitarlos a que participen del webinar gratuito que van a estar dando nuestros analistas el próximo 25 de agosto a las 16 horas por Zoom sobre el mercado de trigo, analizando el contexto local y el contexto global. Pueden inscribirse a través de nuestras redes sociales. Bueno, muchas gracias chicos, gracias a todos. Hasta nuestro próximo reporte. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima.